Baruch Hashem, Yahweh Shebaot, Baruch Hashem, Yeshua HaMashiach. Bendito seas Yahweh, Dios nuestro, Rey del Universo. Bendito seas Yeshua HaMashiach, Haderech HaMashiach, que nos das el camino de salvación, el camino a través de Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo, el Jesús hebreo, el Jesús que este Mashiach, este Mesías, este ungido, por el cual recibimos la bendición de la salvación a través de su sangre. Hoy nos convocamos para poder estudiar en este Shabbat, en este día del reposo, día del descanso, donde entronamos a nuestro Creador, Dios, Creador, Rey del Universo, Yahweh Sebaot, Yud-He Vav-He, el Creador de todo y de todos. En este séptimo día de la semana, el único día que tiene nombre en la Escritura, en el texto bíblico, que es el Shabbat, es el día de reposo, su séptimo día. Y vamos a estudiar la parashá que corresponde para esta semana, ya que la Torá es un texto que es cíclico y que constantemente se renueva de año en año, de semana en semana, de mes en mes. Es la parashá Vayishlach, es la parashá que va a ser Génesis, Bereshit 32, 4 hasta Bereshit Génesis 36, 43. Pues esta sección de la Torá, esta sección la estudiamos en nuestro estudio semanal. Primero la parte del Antiguo Pacto, de la Torá, del Pentateuco, y después estudiamos el Brit Hadashah, el Nuevo Pacto, el Pacto Renovado, y el texto del profeta. Hoy nos toca esta parashá que dice: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esav, su hermano. Estos mensajeros en hebreo es malachim, porque los malach, los ángeles, son enviados, son mensajeros. Y esto que envió hacia Esav, Jacob, son justamente ángeles, son enviados, son mensajeros. Y es porque él tenía dos tiendas, dos sucots, una en la cual estudiaba y oraba y otra en la cual meditaba. Entonces él era un justo, él había conseguido grandes riquezas, era propietario de grandes fortunas en esa época que se contaban en cabezas de ganado, en animales, tenía muchos sirvientes, tenía muchos hijos, una gran familia. Por lo tanto, él era un hombre que tenía abundancia, porque a todo lo que él hacía, primero ponía su estudio en la Torá y después su oración, meditación. Por lo tanto, él tenía esa división en dos, siempre poniendo a Dios por delante en todos los actos que él hacía. Por eso él manda a estos enviados, envía a Jacob mensajeros, y se da cuenta que él, Esav, este hermano que estaba enfadado con él, pues todavía no estaba dispuesto a esa reparación con él. Y dice, delante él envía a estos malachim, a estos mensajeros delante de sí a Esav, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y mandóles diciendo: así diréis a mi señor Esav, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y detenídome hasta ahora. O sea, él había morado en un lugar donde había mucha impiedad, donde Labán era un idólatra. Él había morado con Labán, su cuñado, y a pesar de ello, él había prosperado y había sido abundante. Había logrado conseguir
la gracia y el amor del Creador, pero aún así él no se fiaba de sus logros anteriores, sino que él siempre iba con la precaución de mandar primero a estos enviados, a estos malaj, a ver cómo estaba esa situación con su hermano Esav. Y dice: tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esav, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. O sea, no venía con buenas intenciones. Por lo tanto, Jacob tuvo gran temor y se angustió, y partió el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos. Entonces hizo 2 cuadrillas. Y dijo: si viniere Esav a la una cuadrilla y la hiriere, la otra cuadrilla escapará. Y esto también nos habla de cómo debemos enfrentarnos al mal o a los males que nos acogen, que nos sobrecogen muchas veces, que nos hacen sentir mal, que nos hacen sentir en una dificultad, en una tribulación, y cómo él tomó una determinación, hizo una división entre lo que él tenía para no perderlo absolutamente todo. Entonces la oración es una herramienta para aclarar nuestra mente, para tener esa conexión con el Creador, pero también necesitamos de las acciones en este mundo. Por lo tanto, debemos tener esa fe, esa confianza en lo que hacemos de una forma pasiva, pero también de una forma activa. Entonces nos habla de esta división en 2, ¿no? Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Yahweh, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, y que con mi bordón pasé este Jordán, y ahora estoy sobre estas dos cuadrillas. Líbrame ahora, ahí está pidiendo, ¿no? Está haciendo esa oración. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esav, porque le temo, no venga quizás y me hiera la madre con los hijos. O sea, que le haga un mal mayor, porque hay una mitzvah que habla de no matar a la madre con los hijos, con los polluelos, a la madre con los polluelos. Entonces esta mitzvah habla de que cuando una persona es muy malvada y ya rompe con esa mitzvah, es como ser inmisericordia absolutamente, ¿no? Y dice: y tú has dicho: yo te haré bien, y pondré tu simiente como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esav. Entonces le manda a su hermano un montón de animales, de cabras, de ovejas, toda una manada, ¿no? De por sí. Y le dice a los siervos que lleven este presente, y le dice: entonces dirás: presente es de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esav, y aquí también él viene tras nosotros. Entonces aquí nos explica cómo actuar frente a estas personas que a veces son de nuestra propia familia, porque Esav era su hermano mellizo, y era de su propia familia, y incluso él tenía ese enfado hacia con él. Entonces nos explica cómo debemos actuar. Primero orar, primero encomendarnos al Creador, primero pedir la intercesión en todos los caminos en los que oremos, y después llevar ese dar hacia el otro, ese ser el dador, ser el que está del lado del que da, y siempre estar dando para poder recibir esa bendición, porque muchas veces pretendemos que los demás sean los que actúan bien primero con nosotros, y exigimos esa bondad de parte de los demás, cuando si tú estás haciendo un trabajo espiritual, si tú estás haciendo un estudio serio en la Torá y en las escrituras sagradas, en la Biblia completa, tienes que entender que es tu responsabilidad
responsabilidad, la de asemejarse a tu Creador, tú ser el dador, tú ser el que está siempre del lado del que da, para poder recibir mayor bendición. Y sin pretender recibir absolutamente nada, porque él simplemente le daba a su hermano, sabiendo que su hermano estaba enfadado con él. Entonces mandó este presente primero, mandó un segundo presente y mandó un tercero. Y acá habla de del número 3, porque se refiere al número 3 de una forma en la cual el enfado debe ser apaciguado. La ira, la furia, estas energías, porque Jacob sabía exactamente contra qué estaba luchando. Él estaba luchando contra la energía de la oscuridad de su hermano. Él sabía que él había cometido un error, pero aún así, al haberle quitado su primogenitura, había hecho una transgresión sobre una persona que podía generar un mal mayor, porque el mismo Esaú despreció su primogenitura. Entonces él sabía que su hermano estaba completamente divorciado de Dios. Incluso sus mujeres, sus concubinas eran todas hijas de la idolatría, todo del lado de los ismaelitas, todo del lado en contra de lo que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el mismo padre de Yeshua. Por lo tanto, él sabía que todo esto era así y que debía actuar de esa manera, porque había conseguido ese grado espiritual para tener ese entendimiento y poder transformar el mal en bien. Entonces dice: y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. ¿Ves? Como iba apaciguando la ira de Esaú, porque él sabía que estaba luchando ya no contra su hermano, sino contra esa energía de oscuridad, esa ira que había poseído a su hermano. Y pasó el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y levantóse aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado del Yabok. El Yabok es un río, es una parte del río Jordán. Este Yabok también es una meditación, que es la meditación Yud Alef Alef He Dalet He Vav Nun Yud He Yud He, que es una meditación que se hace en Mikveh, y es para tener esa conexión con el río de la divinidad en bendición. Y tomólos pues, y pasólos el arroyo, e hizo pasar lo que tenía. O sea, se convirtió en Ibrí, del otro lado, pasó al otro lado del río. Es un símbolo de que pasó al otro lado de lo que simplemente vemos. Entendió la esencia de las cosas del otro lado. Y en ese lado quedóse Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Luchó un varón, un ser hombre, un humano, ¿no? Y como vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y descoyuntóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame que raya el alba, le dijo este varón, ¿no? Y él dijo: no te dejaré si no me bendices, porque entendió que era un ángel de Dios. Y él le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob, que significa talón. Y él le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Y Israel, ¿por qué Israel? Porque has peleado con Yahweh, con Dios, y con los hombres, y has vencido. Esto es el significado de Israel. Pero también Israel en hebreo, permutando las letras, se escribe Yasharel, que es directo al Creador.
o sea, tuvo una relación directa con el Creador, se vio cara a cara con el Creador. Y también significa, en otra permutación, Rosh Li, que significa a la cabeza. O sea que Jacob pasó de una conciencia del talón a una conciencia de la cabeza, a la conciencia elevada. Pudo elevar esa situación que estaba viviendo de lucha con su hermano, desde el vientre de su madre, luchando con su hermano, esa lucha entre el bien y el mal. Logró elevar esa lucha y transmutarla, y entendió en ese momento que su hermano ya no podía seguir más enfadado con él. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre, le dijo al varón. Y él respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y bendíjolo allí mismo. ¿Por qué? Porque no podía decirle su nombre, porque era el mismo Creador. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué le preguntó el nombre Jacob? Porque en el nombre está el propósito. Y al saber el nombre, uno podía él llamar esa energía y utilizarla por su bien, porque Jacob ya tenía una sabiduría muy profunda del conocimiento de la Escritura. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar. Jacob, en conexión con esta energía, puso ese lugar Peniel. ¿Por qué Peniel? Porque vi a Yahweh cara a cara, vi a Dios cara a cara. Eso significa Peniel, el ángel de la faz, Peniel, de cara, ¿no? Y fue librada mi alma. Él tenía una lucha con el Creador. ¿Por qué con el Creador? Porque él había hecho un mal por un bien mayor. Él había quitado la primogenitura a su hermano porque sabía que su hermano la despreciaba. Entonces como él valoraba al Creador, al Dios, y lo amaba y cumplía con sus mandamientos, él eligió un camino un poco de engaño, de trampa, pero esa trampa era por un bien mayor, no era para un mal, sino para un bien mayor. Entonces, por eso, a pesar de que el Creador sabía que era por un bien, como el Creador sabe que él es un justo, él era un justo, era una persona que cumplía con la palabra y que hacía justicia, entonces luchó con él para que él pudiera, al recibir esa bendición, al luchar hasta el final, hasta el momento en que ya el Creador debía irse, porque debía cambiar la energía y ya se estaba amaneciendo, estaba rayando el alba, debía irse. Entonces él logra esa bendición, logra arrancarle la bendición cuando le pregunta el nombre, porque el Creador contiende con sus justos por toda la raza humana. Él quiere que nosotros peleemos por las bendiciones. Él quiere que luchemos por ser mejores, por elevarnos cada vez más y no conformarnos con un estado, con un nivel de bendición. Jacob había conseguido toda la bendición material que él podía desear, pero él no se conformó con eso. Él quiso lograr esa conexión más profunda con su Creador, hasta el punto que logró encontrarse con él cara a cara. Y salió el sol pasado que hubo a Peniel y cojeaba de su anca, o sea, cojeaba de la pierna, ¿no?, donde se había descoyuntado. Y sé por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. ¿Y qué pasó después? Después se encuentra con su hermano Esav y todo el mal fue transformado en bien, porque dice: y puso las siervas, los niños delante, luego Lea, los niños, a Raquel, a José, los postreros, a todos puso delante, ¿no?
porque vio que venía Esav. Y él pasó delante de todos ellos. O sea, puso toda su familia en orden al final, a los que él, digamos, más tenía cerca de su corazón. Pero él se puso primero. Y dijo, y se inclinó a tierra 7 veces antes de que llegara su hermano. Porque el 7 es un número de completitud. El 7 es el número del cumplimiento de sus mandamientos. El 7 simboliza las 7 fiestas. El 7 simboliza los 7 días de creación. El 7 es el orden a través del cual nuestro Creador nos muestra y nos marca el plan para nuestra propia redención. Hasta que llegó el hermano. Y el hermano, cuando llegó, dijo, y Esav corrió a su encuentro y lo abrazó y echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y esta es la demostración de cómo él supo realizar cada una de las etapas que debía cumplir para transformar todo ese mal que supuestamente le iba a llegar a través de su hermano, con 400 hombres que venían con ira para matarlo, a él con sus hijos, a los hijos con las madres, de una forma terrible, fue transformado en amor, porque amó Esav a su hermano, lo besó y lloraron juntos, porque se dio cuenta y entendió su interior. Él logró vencer el mal a través de la transformación en él mismo, y amando a su hermano, enviándole ángeles, enviándole emisarios, mensajeros. Y ese es el trabajo que nosotros debemos hacer, el trabajo de entender nuestro fin en esta vida. Sabemos por Romanos 3, del 10 al 18, que dice que no hay justo ni aún uno. Y justamente eso es lo que nos marca que debemos aferrarnos a la oración y a su palabra. Su palabra es verdad, y eso es lo que debemos aprender, entender, interiorizar y llevar a la acción, llevar a la práctica, porque estos son los enviados. Los enviados son estos intelectos que desarrollamos, estas emociones que desarrollamos a través del cumplimiento de sus fiestas solemnes, a través del cumplimiento de sus Shabbats, a través del cumplimiento de todos sus 7, de todos sus mandatos, de todos sus mitzvot. Jacob había logrado completar todo lo que se le pedía en la escritura que él debía hacer, pero siempre es nuestra familia la que nos lleva a esa prueba constante de desarrollar nuestro mayor potencial y de tener la capacidad de, en los peores momentos de tribulación, de dolor, de miedo, de angustia, que es lo que Jacob pasó en ese momento en el río Yabok, transformarla en bendición, transformarla en entendimiento, en gozo, en alegría y en un beso de amor de su hermano, que él sentía y sabía que le odiaba a muerte, que quería destruirlo. Fue transformado completamente para bien. Efesios 6:12 reza: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas y contra malicias espirituales en los aires. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Yahweh, para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia. ¿Cuáles son? La verdad y la justicia. La palabra es verdad. ¿Y qué es la justicia? Es llevar la palabra en acción en tu vida, en obras. Esa es la justicia. Una persona que cumple con la justicia es una persona que cumple con la ley, que hace justicia como un buen juez que cumple con la ley.
un buen abogado que cumple con la justicia. Eso es estar vestidos con la cota de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz y sobre todo tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, y tomad el yelmo de la salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Yahweh, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación para todos y por todos los santos, y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio, ese misterio que es toda la palabra que habla de que Yahshua Mashiach es el Hijo unigénito, el Mesías, Hijo unigénito de Dios. Esto es testificando, esto es la protección, es el yelmo que nos protege de todos los ataques del adversario. El cumplir con su palabra, el llevarla por obras, el tener esa confianza, esa certeza de que seremos guardados y que nuestra oración será escuchada, porque llevamos nuestra fe en el fiel de la balanza. La balanza tiene una vara que lleva las dos tacitas de la balanza y lleva un fiel, un eje central. En el centro del fiel, junto con esta vara que intercepta, es justo en el entrecejo. Es tener ese fiel de la balanza, ese equilibrio, ese constante sopesar todo con la Escritura, todo lo que vivimos, todo lo que hacemos, que sea un reflejo, que seamos nosotros un reflejo de lo que abunda en nuestro corazón, que es la palabra. Porque debemos constantemente cuestionarnos si estos intelectos que desarrollamos a través del estudio nos elevan. Todo lo que nos eleva, todo lo que nos lleva a mejores y más elevados sitios es lo que debemos seguir cultivando nosotros. Y esa es la propiedad, esa es la principal característica que tiene la palabra de nuestro Creador en nuestra vida. La letra roja de nuestro Mashiach nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne es débil. Esto fue cuando hablaba con sus discípulos, porque quería que velaran junto con él en el Getsemaní. Dice otra vez, segunda vez lloró diciendo: Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí, sino que yo lo beba, hágase tu voluntad. Porque es cuando hacemos su voluntad y no la nuestra, cuando nos resistimos a nuestros propios deseos, a nuestras propias apetencias y cumplimos con su palabra, haciendo su voluntad, es cuando realmente todo a nuestro alrededor es dado para que se cumpla. Y nuestra oración siempre es escuchada y es cumplida. ¿Qué hacemos cuando nos sentimos en esa debilidad? Porque dice la palabra en 2 de Corintios 12 a partir del 7: y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás es este aguijón en la carne, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Porque lo cual 3 veces he rogado al Señor que me quite de mí este aguijón, y me ha dicho el Señor: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo.
En humildad es como recibiremos, en paciencia, en humildad es como tendremos nuestras almas. Y esta es una lección muy grande, la de nunca creernos completamente en elevación absoluta, siempre entendernos corruptos y con debilidades, pero es como Él nos perfecciona a través de nuestras propias debilidades. Es como Él nos hace entender su misericordia tan grande, su amor tan grande por toda la humanidad, su sacrificio tan grande por todos nosotros, que a pesar de todo el mal que tenemos en nosotros mismos, que somos en nosotros mismos y que hacemos a nuestro prójimo y entre nosotros y a nosotros mismos, Él nos perfecciona, Él nos ama y nos permite vislumbrar su perfección, entender el poder que hay en su perdón, en su gracia infinita, y entendernos que no es por nosotros, sino por Él, que no es por nuestras justicias, que son trapos de inmundicia, sino por Él, porque Él es perfecto, es nuestro Cordero Pascual, es el sacrificio perfecto que fue hecho para nuestra salvación y a través del cual nos mostró el camino de 7 que nos sella, como fueron sellados los 144.000, como serán sellados los 144.000, como están siendo sellados, estos que darán el gran pregón del final de los tiempos. Él nos bendice porque Él es el sacrificio perfecto, y te invito a que estudies este final de la parashá en 1 Corintios 5 del 1 al 13 y Apocalipsis 7 del 1 al 12, y también puedes estudiar Abdías del 1 al 21. Estos son los textos complementarios para hacer un estudio mucho más profundo y más completo. Podemos seguir interiorizando cada año, cada vez, de una forma diferente y más profunda, cada sección de la Torá, porque es a través de su escritura, de su palabra, como Él nos va perfeccionando y nos va haciendo entender su pensamiento, que no es el nuestro. Por eso no son nuestras voluntades, porque nuestras voluntades son limitadas, son las suyas. Debemos rendir nuestra voluntad a su voluntad, y eso es una rendición que conlleva un trabajo y una humildad, porque es imposible no ser humilde, es imposible ser orgulloso frente a un regalo tan grande y a un sacrificio tan grande que es el de entregarnos a su único Hijo en perdón de todos nuestros pecados. Con su sangre Él nos salva, Él nos lava, Él nos limpia, y es el sacrificio de ese Cordero de Pesaj, de Pascua, que es Él, el sacrificio perfecto, que es a través del cual somos limpiados, redimidos y transformados. Esa es la fuerza que nos da para poder vencer todas las inclinaciones del mal que habita en nosotros. El amor del Creador y la luz de su palabra colmen todos tus caminos y te guíen cada día al despertar y cada noche antes de ir a dormir, en tu oración diaria, en ese sacrificio que hacemos de resistirnos de nuestros propios impulsos instintivos y ser, a través de su voluntad,
artífices de su palabra, enviados a todas las personas que nos quieran escuchar, a todos los seres que quieran compartir su mismo sentir, su misma voluntad, su mismo pensamiento, su instrucción. Shalom.